San Lucas capítulo 6, verso 20. Vamos a estar leyendo hasta el 23. Búsquelo para que nos gocemos juntos. San Lucas 6, 20 en adelante. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y alzando los ojos hacia sus discípulos, decía: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Padre, gracias por tu palabra. Señor, glorifícate, ministranos, háblanos. Seas tú, Señor, hablándonos y ministrando nuestro entero ser, nuestro espíritu, nuestra alma, Señor, nuestra vida. Glorifícate en esta tarde y enséñanos tu palabra en el nombre glorioso de Jesús. Gracias, Señor, amén y amén. Puede sentarse. Las verdaderas o los verdaderos bienaventurados. Ese va a ser el tema. Los verdaderos bienaventurados. Jesús hablando a sus discípulos, dirigiéndose a sus discípulos, hermanos, les da una lista de lo dichoso que somos el pueblo de Dios, de lo dichoso, de lo feliz, de lo bienaventurado que somos la iglesia del Señor. Y la lista, hermano, de bienaventuranzas que nuestro Señor Jesús nos da es muy distinta a la que haríamos nosotros o cualquier persona. Es bastante distinta a la que usted y yo podríamos hacer sobre otra persona. Y esto es porque la mayoría de personas, hermanos, valoramos las cosas según los estándares del mundo. Valoramos según lo que vemos. Feliz Carlos Moratalla, porque tiene 6 carros. Tiene su propio negocio. Así es la lista que nosotros podríamos hacer. Pero el Señor, hermanos, aquí nos está hablando de los valores del reino de Dios. Es decir, lo que para Dios es verdaderamente importante en la vida de cada persona. Para nosotros tal vez, hermanos, podría ser algunas afirmaciones. Felices son los que tienen buenos salarios y empleos estables. Felices son los que viven quizás en lugares privados y seguros. Felices los que no utilizan el transporte público, sino que tienen sus propios carros. Esa sería quizás nuestra lista de bienaventuranza que haríamos para otra persona, pero el Señor lo que hace es algo diferente. Quizás nosotros dijéramos: felices los que tienen dinero, porque compran lo que ellos desean. Felices los que pueden comprar ropa de marca.
felices los que se dan, los que tienen dinero y pueden comer buena comida los 3 tiempos. Tal vez sería esa alguna lista que nosotros haríamos para darle dicha, felicidad o bienaventuranza a otra persona. Pero Jesús, dice la Biblia, que alzando los ojos hacia sus discípulos, decía: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Entonces, según la palabra de Dios, ¿quiénes son los verdaderos bienaventurados? Dice los pobres. Los pobres. Pero hermanos, el Señor no está diciendo que la pobreza material sea un requisito para entrar al reino de Dios. No se está refiriendo a la pobreza material. Salvos nosotros por nuestra condición económica. Nosotros somos salvos por la fe en Cristo Jesús. Entonces, tampoco el Señor se está refiriendo o afirmando que todos los ricos, hermanos, ya que hay personas con muchas riquezas, pero que también han confiado sus almas y sus vidas en la fe del Señor Jesús. Hay mucha gente con dinero que le sirve a Dios, que ha entregado su vida a Dios. Pero ¿quiénes son los pobres a los que el Señor se refiere en esta bienaventuranza que da a sus discípulos? Los pobres a los que el Señor se refiere, amada iglesia, en esta bienaventuranza, son aquellos que reconocen que no tienen absolutamente nada con qué presentarse delante de Dios para recibir la salvación y el perdón de pecados. Eso éramos nosotros. ¿Y qué le podíamos dar? ¿Qué le podía yo dar al Señor? ¿Qué tenía yo, hermanos, para que Dios se fijara en usted y en mí y nos diese la salvación y la vida eterna? Y Miqueas capítulo 6 da un requisito. El profeta Miqueas, en el capítulo 6 del libro de Miqueas, verso 6, él explica lo que pide Jehová. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Los pobres somos aquellos que reconocemos que no podemos presentar nada delante de Dios. Somos miserables, somos dignos de misericordia, quiere decir la palabra miserable. Que no tenemos nada que darle al Señor. Y Miqueas dice: ¿con qué me presentaré ante el Señor? ¿Con carnero? ¿Con aceite? ¿Presentaré a mi primogénito? No. Los pobres somos aquellos que hemos reconocido la bondad, el amor, la gracia, la misericordia de Dios hacia cada uno de nosotros, porque a muchos hasta nuestra familia nos desechaba. Muchos, hasta nuestros hijos nos faltaban el respeto. Viejo borracho, viejo vicioso. Hasta la familia, ese está arruinado.
¿Y para qué vos? Ese hombrecito da lástima. Pero Dios nos ha recibido, hermano, sin nosotros poder llevarle o presentarle algo a estos pobres. Es que la Biblia le llama bienaventurado cuando nosotros no hemos tenido nada que presentar al Señor. Entonces los pobres son aquellos que entienden que no podemos comprar el favor de Dios. No podemos comprar el favor de Dios por su misericordia, hermano. Estamos aquí. No hay nada que nosotros hagamos para merecer esta salvación. No hay nada. Por eso es que la Biblia dice, hermano, en Marcos capítulo 8, verso 37, ¿o qué recompensa dará el hombre por su alma? Nada, no podemos dar nada. Solamente gratitud, solamente darle gracia, solamente, hermano, reconocer que somos dignos, hermanos, de misericordia. Que no éramos dignos de misericordia. Somos miserables, éramos miserables, pero Cristo nos dio identidad. Ahora nos llaman el hermano, la hermana, el cristiano, el evangélico. Antes nos decían el borracho, el marihuanero, el vicioso, el robegallina. ¿Cómo no nos tildaban? El pelotero, el jugador. Pero Cristo nos dio identidad por nuestra pobreza. Entonces, el pobre somos aquellos que al reconocer nuestra pobreza espiritual, hemos buscado la misericordia y la gracia del Señor. ¿Cuántos hemos buscado esa misericordia y gracia del Señor? Y la Biblia da un ejemplo, hermanos, allá en Lucas capítulo 18, verso 13, donde dice que llegó un fariseo y llegó un publicano a la sinagoga, pero el publicano, estando lejos, no quería ni aún levantar su cabeza, ni alzar sus ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, dice la Biblia, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Esa es la pobreza que le agrada a Dios, que reconozcamos que somos indignos, que reconozcamos que su misericordia nos alcanzó. Pero el otro se exaltaba, dice: Dios, te doy gracias porque no soy como este, ni como los demás hombres. Oro todos los días, ayuno 3 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Pero dice la Biblia que aquel publicano salió justificado cuando reconoció que no tenía nada con qué presentarse delante del Señor y a su nombre. Por eso vale la pena que nosotros reconozcamos nuestra necesidad. Reconozcamos nuestra pobreza espiritual, que no somos indignos, hermanos. No hemos tenido nada y lo que Dios nos ha prestado es para que seamos agradecidos. Muchos ni bicicleta teníamos en nuestros países y ahora con un carro vemos para abajo a otro. Mucha gente viaja de aquí a Centroamérica y porque aquí quizás tienen su negocio y le va bien, ven en poco al que está allá. El pobre. Mucha gente arrogante, soberbia. Pero la Biblia dice que somos bienaventurados los pobres. Bienaventurados los pobres. Mire qué maravilloso. Bienaventurados los pobres, dice la palabra del Señor.
porque vuestro es el reino de Dios. Qué bonito, hermano. Y sigue diciendo: bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. ¿Quiénes son aquellos en este contexto que habla de los que son bienaventurados, los que tienen hambre? Los que tienen hambre o los que tenemos hambre somos aquellos, hermanos, que reconocemos nuestra necesidad de Dios. Que necesitamos a Dios, que reconocemos, que tenemos la humildad de admitir, hermanos, que nuestro matrimonio necesita de Dios. Pero cuando no hay esa oportunidad, no hay esa fase de admitir, esa oportunidad de admitir, hermanos, que nosotros necesitamos de Dios, muchos matrimonios se destruyen. Muchas familias se destruyen, muchos matrimonios quedan al abandono, muchos hijos sin padre, muchas familias, hermanos, viviendo en grandes dificultades. Pero la Biblia dice que somos bienaventurados los que tienen hambre, o sea, aquellos que reconocemos nuestra necesidad de Dios. Los que tenemos la humildad de admitir que nuestro matrimonio necesita de Dios. Busquemos a Dios. Cuando hay problemas, busquemos a Dios. Cuando hay malos entendidos, oremos a Dios. Cuando hay dificultades en el hogar, metámonos con Dios. Ayunemos. Pongamos en las manos de Dios este problema. Ese es el que tiene hambre. Ese es el que reconoce que es de Dios quien dependen todas las cosas. El que tiene hambre es aquel que reconoce que su vida personal necesita de Dios. Hombre, yo necesito tener comunión con Dios. Ese es el que tiene hambre. Amaneció un día más. Wow, un inicio de semana. El que tiene hambre es el que dice: gracias, Señor. Gracias, porque sin ti no hubiera posible poder haber abierto mis ojos este día. El que reconoce su necesidad personal para con Dios. El que comprende que su familia necesita de Dios. Ese es el que tiene hambre. El que tiene hambre es aquel que acepta que en su enfermedad también necesita de Dios. El que tiene hambre es aquel que sabe que en sus dificultades económicas también necesita de Dios. Ageo 2:8 dice que Dios es el dueño del oro y de la plata. Entonces, cuando hay hambre, es cuando reconocemos que dependemos totalmente del Todopoderoso y a su nombre. Y el que tiene hambre es aquel también, hermanos, que aún en tiempos de abundancia y en tranquilidad entiende que también necesita de Dios. Porque muchas veces nos olvidamos cuando las finanzas crecen, cuando el trabajo fluye, cuando el alimento no falta en la mesa, cuando nos sobra, hermano, más de lo que pensamos, nos olvidamos. Nada, está tranquilo. Porque mucha gente piensa, hermano, que el dinero es su Dios. Mucha gente yo he escuchado que dice: yo no necesito ir a una iglesia. Yo no necesito de Dios, yo tengo plata para vivir. Pero la plata solo sirve para lo menos importante.
La plata solo sirve para lo menos. Con plata puedes comprar medicina, pero no compras la salud. La salud te la da Dios. Con plata puedes comprar quizás una iglesia o una banca de la iglesia, pero no compras tu salvación. La salvación solamente es por medio de Jesucristo. Con plata puedes hacer algunas cosas que son efímeras, pasajeras, terrenales, pero con Cristo somos más que vencedores. Con Cristo somos salvos. Con Cristo tenemos redención. Y con Cristo, hermano, somos más que victoriosos, y a su nombre. Por eso es que hay muchas personas que tienen muchas necesidades, pero rechazan al Señor. No, dice. No, dice, yo lo que quiero es encontrar algo que pueda saciar mi necesidad. Vamos a la iglesia, hombre. Mire, vamos a orar por usted. No, yo lo que quiero es quien me dé. Lo que quiero es un trabajo. Yo lo que quiero es algo que me sacie ahorita. Ir a la iglesia, ¿para qué? Eso me lo han dicho a mí cuando a veces me he puesto a evangelizar a alguien, estoy en una gasolinera, te invito a la iglesia, hermano. No, yo trabajo, quiero. Oiga, no tienen hambre, no tienen hambre, no tienen hambre para nada. Entonces, mire, hermano, el hombre, por muy saciado que pueda sentirse, no se da cuenta, hermanos, que la única hambre del corazón del hombre solo Dios la puede saciar. Si no se quitara la vida, grandes profesionales que aún no pueden, hermano, conducir su matrimonio, grandes profesionales que aún no le hayan sentido a la vida, porque el hambre del corazón del ser humano solo Dios la puede saciar. Es el único que nos puede dar dirección. Es el único que trae paz al corazón de toda persona. Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, dijo Jesús. Esa es la paz, hermano, aquella paz sobrenatural, aquella paz interior que aún en medio de la dificultad, en medio del problema, tú vives en paz, tú vives tranquilo porque tienes en quién confiar. Sabes quién va de tu mano, quién te lleva de tu mano y quién te va a sacar al otro lado en victoria, y a su nombre. Por eso es que es maravilloso que nosotros como iglesia tengamos hambre todo el tiempo, hambre de Dios. Y sigue diciendo, bienaventurados los que lloran, porque reirán. Bienaventurados, el verso 21, los que ahora lloráis, porque reiréis. Mire qué importante esto. Bienaventurados. ¿Quién puede ser dichoso por llorar? Si nos preguntamos, ¿quién puede tener dicha por llorar? Si llorar es un sentimiento negativo, es una emoción negativa que a muchos no nos gusta llorar, y que si lloramos, a veces lloramos por la presión, por la angustia, por el problema, por la dificultad. Pero hermanos, aquellos que lloran por causa de su pecado y que tienen dolor en su corazón por haber falladole y haber ofendido a Dios, son los que van a ser bienaventurados. Señor, perdóname, soy inútil. Mire qué lindo se siente cuando uno ha fallado y viene y llora en el altar, llora delante de Dios y le dice, Dios, perdóname, me arrepiento. Dios, no sé qué estaba haciendo. Dios, no entiendo cómo te fallé. Perdóname, Señor. Esos que lloran,
Esos son los bienaventurados, los que reconocen su pecado, los que lloran delante de Dios, los que se sienten, hermano, una escoria, humillados por haberle fallado a Dios. Estos, dice la Biblia, serán consolados y reirán de alegría. Porque mire, hermano, hay personas en el mundo que en lugar de llorar por sus pecados, se jactan de ellos. Se burlan de la justicia de Dios. Y el Salmo 73, versos 8 y 9 dice que se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería. Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. O sea que no todos lloran por el pecado. Mucha gente se pasea, se mofa, habla cosas contrarias a Dios. Sus lenguas pasea toda la tierra, dice el salmista. Porque para otros el pecado es una diversión y se deleitan en él. Pero para la iglesia es motivo de llorar, es motivo de derramar nuestro corazón, es motivo, amado hermano, de demostrarle a Dios cuán arrepentidos, hermanos, estamos por haberle fallado. Proverbios 10:23 dice que el hacer maldad es como una diversión al insensato, mas la sabiduría recrea al hombre de entendimiento. Recrea al hombre, dice: Señor, te fallé. Señor, perdóname. Señor, como que anduviera la cabeza en los pies. Señor, mira lo que vine a hacer, perdóname. Señor, dame una oportunidad. Ten misericordia de mí, Señor. Mire David lo que hizo. Cuando Jonatán llegó, ¿verdad? Y le va a decir: mira, el profeta Natán llega. David, había un hombre en el camino que tenía muchas riquezas, muchas ovejas. Tenía dónde él escoger. Pero vino uno y no tenía más que una sola corderita que la amaba, la cuidaba. Pero viene este hombre rico que tenía en abundancia y no pudo tomar una de todas las que él tenía, sino que la pobre ovejita, la única que aquel hombre amaba y cuidaba, este hombre rico se la quitó. Y David se paseaba cuando escuchaba esas palabras. Y cuando escucha al profeta Natán que le dice eso, le dice David: el hombre que tal cosa ha hecho es digno que pague 3 veces con su vida. Ese eres tú, le dijo. Ese eres tú, David. Dice el Señor que no tuviste misericordia de Urías Eteo, sino que fuiste, le quitaste a su esposa, lo mandaste a matar, lo pusiste al frente de la batalla para que muriera, para que tú te quedarte con su esposa. La embaraza. Oiga, después de semejante adulterio, homicidio. Pero David se humilló y dijo: no me hablen. Se vistió de cilicio y de ceniza y comenzó a llorar por 7 días hasta que el niño murió. Y es por eso que muchos teólogos no entienden por qué Dios comparó el corazón de David con el corazón de Dios. Porque David se supo humillar, lloraba,
clamaba misericordia cuando Dios le manda a decir, pero muchos de nosotros así hacemos, ¿ves? Solo nos limpiamos la boca, pecamos, pero no nos arrepentimos. Le fallamos a Dios, pero no venimos delante de Dios pidiendo misericordia. Pero Dios no tendrá por inocente al culpable, dice. Bienaventurados los que lloran. Mire qué importante, hermanos, es pedir misericordia delante de Dios. Mire qué importante es llorar. Bienaventurados los que lloran ahora, porque mañana reirán. Dios perdona. No importa qué pecado hayas cometido, Dios perdona. Él perdona, pero Él reconoce. Y esto es lo que Él estaba esperando. Esto es lo que Él estaba esperando. Qué tremendo. Vale la pena, iglesia, que nosotros nos detengamos, hermano, y meditemos cuánto hemos fallado. Porque aquellos que lloran por sus pecados nunca serán rechazados por el Señor. Nunca. Aquellos que lloran por su pecado nunca serán rechazados por el Señor, sino que serán perdonados y experimentarán el gozo de su gracia, el gozo de la gracia del Señor. Bienaventurados los pobres, bienaventurados los que tienen hambre, bienaventurados los que lloran. Qué maravilloso. Y bienaventurados, dice el verso 22, seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí. No, hombre, yo con Julano no quiero andar, pues eso es lo de Dios habla. Ah, no, hombre, ese es cristiano, ese aburre, vos, solo hablando del evangelio. Bienaventurado. Sos bienaventurado. Sos bienaventurado cuando por mi causa os aparten. No, con Julano no. Mejor dame al más desordenado, al más sucio de la boca. Eso es lo que piden mucho. Y dice la Biblia: bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Hermanos, cuando, hermanos, sin temor a las burlas y al menosprecio, hermanos, pasemos desapercibidos. Estos aquellos grandes hombres de Dios, aún al maestro, gloria a Dios. En este mundo vamos a ser desechados, vamos a ser menospreciados, pero hermanos, como hijos de Dios, tenemos que reconocer que esa es una dicha, es una bienaventuranza para aquellos hermanos que soportamos los vituperios de este mundo. Y Filipenses capítulo 2 verso 15 dice: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Somos bienaventurados los que son vituperados y menospreciados por no vivir como el mundo, porque el mundo es de lo que quiere, pero nosotros no somos del mundo, sino por decidir vivir para el Señor. El mundo quiere que andemos como el mundo, pero nosotros
La Biblia dice que usted y yo no es terrenal, nuestra ciudad es celestial. No podemos conducirnos como el mundo, sino, hermanos, como verdaderos hijos de Dios. Somos la sal de esta tierra, dice la Biblia. Somos la sal. Estamos para, hermanos, darle sabor a este mundo. A aquellos, hermanos, darle a conocer al mundo que Dios tiene planes perfectos para el pecador. Que Dios es el único que puede transformar la vida del ser humano. Así es que el verdadero concepto, amada iglesia, de la bienaventuranza según Jesús es completamente diferente al que el mundo promueve. Totalmente diferente. El mundo busca aparejarse con quien está a su nivel. No, con Julano sí. No, con Sutano no. Pero qué bonito, qué maravilloso, porque no se trata de riquezas, no se trata de fama, no se trata de comodidad, sino de una vida en comunión con Dios. De eso se tratan las bienaventuranzas, de tener una vida en comunión con Dios. Por eso es que debemos practicar la humildad, reconocer esa necesidad espiritual y arrepentirnos y serle fiel a nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que debemos anhelar como pueblo de Dios, como iglesia del Señor, porque aquellos que reconozcamos nuestra pobreza espiritual, de Dios, aquellos que lloramos por nuestro pecado y aquellos que soportemos la persecución por esta fe maravillosa, seremos los verdaderos dichosos. Seremos los verdaderos dichosos. No es fácil cuando te vituperan. Algunos dan ganas de un pastor. Andaba trabajando en la construcción. Y viene otro muchacho y le decía, tú sos pastor. Contigo, le decía el otro muchacho. Demostrame si sos pastor. Quiero ver si tenés de verdad aguante como pastor. Y lo vituperaba. Y andaba semana tras semana. Pero un día el pastor quizás no había comido a mediodía. Y a la hora del almuerzo corrió para la pistola de clavos y le dijo, pues ahorita si me agarraste a malas, le dijo. Y agarra la pistola de clavos y el Formen y los demás le dijeron, pégale un clavazo, pastor, que yo mismo lo voy a declarar a la corte que este hombre mucho lo ha fastidiado. Y sabe que se sintió miedo cuando vio que... dar a entender con esto que muchas veces nos van a sacar de las casillas por nuestra naturaleza humana. Pero dice que corrió ese hombre y lo fue a abrazar. Perdóneme, perdóneme, ha tenido aguante. Yo sabía que esto iba a... pero mire, dije, lléveme a su iglesia. El domingo voy a ir a su iglesia. Fíjate que fue a la iglesia y aceptó a Cristo y hoy le está sirviendo en la iglesia con el pastor. Pero ¿qué le quiero dar a entender? Que algunos tenemos espíritu de gasolina, otros tenemos mecha corta, y los que hemos sido pendencieros o problemáticos antes de somos peores. La Biblia es la cristiana, pero no, yo voy a leer, pero toqueando no. Pero qué duro es cuando soportamos todo esto. Por eso, amada iglesia, busquemos el favor de Dios.
No sé cómo hemos venido esta tarde, pero ponte de pie. Si quieres venir al altar, digámosle: Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Dios. Reconocemos que te necesitamos, Señor. Gracias. Muchas gracias, Dios. Muchas gracias. Muchas gracias. Quizás hemos fallado. Tu palabra. Pero aquí estamos reconociendo, Señor, que somos necesitados. Tenemos hambre. Que en esta tarde reconocemos nuestro pecado, Señor. Pero queremos que nos perdone, Dios. Quizás nuestros impulsos nos han traicionado. Pero tú eres Dios soberano y estás a las puertas. Y no queremos, Señor, haber perseverado años y por un desliz perder la salvación. Perdónanos, Jesús. Ten misericordia de nosotros. No tomes en cuenta nuestra falta, Dios. Glorifícate en la vida de cada uno de nosotros. Quizás con pensar hemos pecado, con abrir nuestros labios, con actuar. Quizás nuestros pies nos han conducido a lugares donde ya no es correcto que como hijos caminemos o frecuentemos. Señor, ten misericordia de nosotros. Perdónanos, Dios. Seas tú propicio en la vida de cada uno. Seas tú, Señor, Padre, en el momento del arrebatamiento, poder hallarnos reconciliados a cada uno, Señor, para que no sea en vano a la carrera que hemos, Dios mío, corrido. Dios, glorifícate esta tarde. Ministranos. Fluye con poder, Señor. Reconocemos, Señor, aún en medio de la enfermedad, que te necesitamos, Dios. No nos dejes. Seas tú propicio, Dios. Sana toda dolencia. Sana toda enfermedad, Dios. En medio de la crisis, en medio de la dificultad, sé propicio, Dios. En medio del problema, Señor, sé tú ayudándonos, Señor amado. Solo en ti podemos confiar. Solo en ti, Señor, podemos depositar nuestra vida y nuestra fuerza. Ayúdanos, Rey. En el nombre de Jesús. Ponemos en tus manos nuestra familia, en tus manos, Señor, nuestro entero ser. Cúbrenos con tu sangre y danos gracia, paz y amor. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén.